Lo que pasa es que se abre y no tengo ni idea cómo borrarlo. En fin, veré con el técnico. Bueno, vamos a ver este, ¿dónde está? Wow, ¿dónde está? Están viendo ya, ¿no? Sí, doctor. Bueno, el intestino irritable se define como un trastorno funcional digestivo frecuente que se caracteriza por dolor abdominal, alteraciones en el hábito de la deposición y distensión abdominal. Van a encontrar periodos de diarrea y periodos de estreñimiento, dependiendo cuál de los dos predomine, ¿no? Tres grupos, los de intestino irritable con diarrea, con estreñimiento y el mixto o con ambos. La alternancia puede ser con diarrea o estreñimiento. Puede haber los dos tipos combinados y el posinfeccioso, que generalmente se presenta después de un cuadro infeccioso intestinal y esta infección desencadena una crisis de intestino irritable. A diferencia del dolor funcional crónico, que es ausente, o sea, que es un dolor crónico del abdominal en el que no se encuentran alteraciones de la deposición, solamente existe dolor, más nada. Es muy común en países occidentales. Una de 30% de las personas consulta por intestino irritable, más común en mujeres que en varones, y representa una carga social por el ausentismo laboral. ¿Qué significa? Porque debido al dolor, la molestia, la diarrea y el estreñimiento, y básicamente por el dolor abdominal, es que el paciente frecuentemente deja de asistir al trabajo. Existen factores en cuanto a la fisiopatología genético-ambientales, alteraciones sensitivo-motoras, intolerancia alimentaria. Los genético-ambientales, herencia directa. Muchos pacientes, hijos de pacientes con intestino irritable, tienen también intestino irritable. Ay, un poquito mi nariz tapada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Generalmente, ahorita vamos a ver más adelante, alteraciones sensitivas motoras van a ver ahorita. Muchas enfermedades pueden ir con esto. O sea, en pacientes con intestino irritable, que alguna otra enfermedad desencadena la crisis. Principalmente enfermedades o infecciosas o autoinmunes. Aumento de la sensibilidad intestinal a estímulos inocuos, cualquier tipo de estímulo, principalmente alteraciones psicológicas, trastornos psicológicos o estrés van a desencadenar. La intolerancia alimentaria es la causa más común, principalmente cuando hay intolerancia a lácteos, a grasas, algunas sustancias como el chocolate y la cafeína, que son las más comunes, ¿no? El sobrecrecimiento de la microbiota y de bacterias. Eso también es otro dato, que cuando los pacientes con intestino irritable, pues se les hace una titulación de bacterias, tienen una microbiota aumentada en el intestino. Eso a su vez genera molestias. Y la depresión, la ansiedad, el maltrato físico, el abuso, como antecedentes previos al inicio del cuadro. Eso hay que siempre evaluar desde todo punto de vista, no solamente ser clínicos, también tienes que hacer una evaluación psicológica y o mejor psiquiátrica, siempre. El dolor, los criterios de Roma, que son los que definen los más comunes de 2006 que no han cambiado,
Roma 3, diferente Roma 1, Roma 2. Dolor recurrente o molestia durante 3 días al mes, durante los últimos 13 últimos meses asociada a 2 o más de los siguientes hallazgos. Alivio del dolor o molestia con la defecación. El paciente entra al baño y siente mejoría de la molestia al eliminar heces. Aparece el dolor o la molestia cuando hay cambios en el ritmo intestinal, o se estreñe o le da diarrea y empieza la molestia. O, digamos, el paciente normalmente tenía 3 deposiciones al día, normales, sin que sean líquidas, baja a 2 o a 1 y empieza la molestia, independientemente de cualquiera fuera la causa. Y aparición del dolor o de la molestia que se asocia a cambios en la forma de las heces, forma y aspecto, o sea, son más o más acintadas o en pedazos, y el aspecto es más, o la consistencia es más blanda, en vez de ser más seca, o esa por el contrario, siendo blanda es más dura o más seca, dependiendo qué es lo que le predomine al paciente. En cuanto a la estrategia diagnóstica terapéutica, se debe orientar al paciente al tratamiento para ver por qué esta enfermedad produce síntomas intensos e invalidantes. Ojo, aunque no es una enfermedad seria, ¿por qué? Porque no produce la muerte. Solo mucha ansiedad. Hay deterioro de la calidad de vida. El paciente se siente invalidado, el paciente se siente incómodo, el paciente siente que no puede hacer ya nada. Aumento del costo de pruebas diagnósticas y medidas terapéuticas. Lastimosamente, esta es una enfermedad que tiene que ser diagnosticada, y para lo cual, tiene que realizarse muchos estudios de diferentes tipos. Eso condiciona un gasto, un alto costo económico, no solamente al paciente o al seguro. La mayoría son por seguro, ¿no ve? El diagnóstico es clínico. La endoscopia solamente nos da la tranquilidad en pacientes de más de 50 años para descartar cualquier patología de tipo neoplásica principalmente. Como pruebas complementarias, tienen que recordar de que los síntomas y signos de alarma, quiere decir que estos síntomas y signos no están normalmente en el intestino irritable. La presencia de los mismos indica una otra patología. Pérdida de peso, lo que estaban preguntando hace rato, desnutrición, fiebre, rectorragia, alteraciones en la analítica como anemia y polvominemia. Dime. Estoy en clases ahorita. ¿Logran ver la pantalla? Doctor. Sí, doctor. Ya, que no estaba encontrando. ¿Dónde está? Pacientes con síntomas típicos de intestino irritable y síntomas de alarma no necesitan pruebas rutinarias. Eso es lo que sabemos nosotros como médicos. Pero un paciente que acude a la consulta acusando molestia, dolor, se debe hacer lastimosamente muchas pruebas antes de decir que es un intestino irritable y descartar cualquier otra enfermedad que sea más severa.
Dicen descartar el espur celíaco, o sea, la celiaquía, aunque 5% de los pacientes celíacos tienen intestino irritable como parte de. Síntomas son descritos como el dolor, la molestia abdominal y los cambios en la consistencia y la frecuencia de la deposición asociada a flatulencia, gases y a la distensión abdominal, que es muy común, lo más común de toditos. Sin síntomas de alarma, todas las revisiones muestran de que con Roma 3, el 98% de los pacientes son diagnosticados y tienen un valor predictivo positivo. Y las pruebas diagnósticas con 2% de rendimiento. Eso nos dice de que la clínica es lo que manda. Ojo, siempre tenemos que evaluar al paciente. El detalle está que muchas veces los pacientes, si no les haces una batería enorme de estudios, no creen. Y algunos, cuando ven, o sea, tú les insistes, les dices de que no es nada, pero vienen a decirte de que se van a morir, que no saben lo que tienes. Les pasas la lista de estudios y hasta cuando ven el precio se cura milagrosamente. Ese es otro de los datos, ¿no? Pero bueno, eso hay que evaluar. Ay, perdón chicos. Con cada paciente, sí. Una evaluación psicosocial para ver si existen antecedentes de abuso sexual, de maltrato físico. Ay, perdón chicos. Como verán, es así esta vaina. O si existe algún otro trastorno neurológico, más que neurológico, psiquiátrico, que pueda condicionar la aparición de la enfermedad como repercusión de la enfermedad de base, en este caso el trastorno psicológico o psiquiátrico. Se debe solicitar siempre biometría hemática y la vez. La vez he puesto en rojo, ¿por qué? Porque la vez siempre nos va a mostrar normalidad. Una vez en el intestino irritable, la vez siempre es normal, nunca está alterada. Eso nos dice de que el proceso no es lesivo, no es un orgánico importante, la diarrea va a ser tratada, el estreñimiento igual y el paciente va a mejorar. La PCR, por si acaso no es PCR para COVID, bueno, aunque hoy en día hay que pedir también, es la proteína C reactiva para ver proceso inflamatorio, bioquímica hemática, como ser función hepática, función renal, hay que pedir eso, grasas, hay que pedir insulina, hay que pedir azúcar, descartar diabetes, descartar hipertiroidismo, hipotiroidismo, perfil tiroideo, el copro simple con evidentería moco, como se ha pedido en las parasitosis. Se debe descartar la celiaquía y en pacientes mayores de 50 años siempre hay que hacer una colonoscopia para descartar patología neoplásica, el perfil tiroideo que también es importante. El tránsito intestinal. En el tránsito intestinal lo que vamos a ver nosotros es cuando se les da un trago de bario a los pacientes, pasa el contenido hacia el intestino y del intestino rápidamente pasa al colon. Cuando hacemos la prueba de enema varitado, ¿saben cómo se hace el enema varitado, no, chicos? Hola. No, doctor. Más o menos, tienes la idea. Es un enema, sí, se coloca bario, pero la diferencia está de que hacemos doble contraste y se hacen rayos X. Cuando uno coloca, en un paciente con intestino irritable, uno coloca el enema de bario, es un frasco de una sustancia lechosa que es bario, de más de 1 litro, que se coloca por vía rectal, enciende la máquina e inmediatamente ve como el paso del contenido del contraste va rápido hacia el ciego. Y cuando paras al paciente, o sea, en la misma plancha, porque el paciente está apoyado o está echado, lo levantas al paciente en la plancha, el contraste inmediatamente, en cuestión de 1 minuto, 2 minutos, pasa del ciego hacia el recto y se ve el espasmo a nivel del intestino grueso. Ese ya es un diagnóstico indirecto. A esto se suma el hecho de que cuando haces el doble contraste es instilando aire por vía rectal para evaluar la mucosa.
Toda la mucosa y el estudio es normal, pero el paciente presenta mucho dolor. Ese es un dato importante. Eso es importante cuando uno hace el estudio de enema varitado, para ver, evaluar qué otra cosa tuviera el paciente. La prueba de lactosa y la lactulosa en aire expirado con sobrecrecimiento bacteriano, como les expliqué en malabsorción, que se debe hacer en ese aparatito a soplar para titular si existe una intolerancia a algo o un sobrecrecimiento bacteriano, generalmente manejando y tratando el sobrecrecimiento bacteriano, va a mejorar el paciente. La biopsia del intestino delgado y del colon, principalmente en adultos de más de 50 años, para tener tranquilidad. Vuelvo a repetir, si el paciente es demasiado insistente, por no decir otra palabra, lo que le da es seguridad al médico y al paciente de que no tiene ninguna otra patología y el paciente queda tranquilo sabiendo de que se le ha hecho todo lo que se le debía hacer. Perdón un ratito, chicos. Ay, perdón. Un poco tapada mi nariz. El CAT scan y el MRI no son pruebas muy útiles y realmente muy caras como para poder utilizarlas para un diagnóstico de intestino irritable. No es lo más prudente. El tratamiento básicamente está en tranquilizar al paciente, hacerle entender de que su patología no es una patología, ¿cómo se llama? Puede ser limitante en cuanto a su trabajo, pero hay que enseñarle de que no es algo por lo cual deba dejar de trabajar completamente. Una vez que aprenden a controlar las molestias, va a ir todo bien. No es una patología que mortal, es la palabra. Tampoco es una patología que lleve a un compromiso orgánico y de salud severo. No lo hace, no, para nada. Se debe hacer entender al paciente eso. El tratamiento básicamente se debe dar sedantes, ansiolíticos, deben saber manejar, todos los médicos sabemos manejar eso, más en gastroenterología juntamente con medicina interna manejamos bastante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las patologías digestivas tienen que ir acompañadas de el uso de sedantes o a veces hipnóticos para que le dé tranquilidad al paciente y mejore o se restituya mejor el intestino y el tubo digestivo y así se adecue más rápido a los cambios. ¿Entendido? También el tratamiento irá dependiendo de la patología de base. Si es un proceso infeccioso, seguramente hay que dar antibiótico. Si es un proceso, si es hormonal, por decirte un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, debe ser manejado este. Si es diabetes, hay que controlar la glicemia y hay que controlar y manejar al paciente. Si es una lesión tumoral, se debe manejar. O sea, todo va en base a lo que se encuentre. Vuelvo a repetirles, normalmente en el intestino irritable no se encuentra nada malo. Todo está muy bien, está normal. El dato es importante. Clínicamente, cuidado en el examen, les pase una historia y vean de que les pregunte la vez. La vez es normal, completamente normal en el intestino irritable. Nunca está alterada. O sea, no existe ninguna referencia, si vale así laboratorial, de que exista algún proceso orgánico malo, maligno o lesivo para la vida del paciente. No existe eso. Es una patología que hay que, lastimosamente, vuelvo a repetir, cuesta mucho diagnosticarla, pero es necesario para tener seguridad de que no hay nada malo y que el paciente tenga tranquilidad. Ahora, de que existen muchos tipos de medicamentos, sí, varios. Se han sacado un montón del mercado por los efectos colaterales. Básicamente le puedes dar un antiespasmódico si hay mucho dolor de tipo espasmo por diarrea o por estreñimiento. Muy excepcionalmente se utiliza antidiarreicos, porque van a ver ustedes de que primero la diarrea que el paciente presenta es escasa, es como un pujo, como un moco,
no es nada severo, no deshidrata al paciente, no la inhabilita para trabajar o le estorba en la vida, quiere decir de que no compromete el estado general del paciente, si el paciente puede vivir bien con eso, solamente es la incomodidad. De ahí que antidiarreico como tal a veces mejor no usar más solo que antiespasmódicos. ¿Por qué? Porque a veces los antidiarreicos, como la diarrea entre comillas, es escasa. Muchas veces el paciente empieza a ingerir y pasa de un proceso diarreico a un proceso leve, escaso, a un estreñimiento, que es lo que más le molesta en relación a su problema, en vez de la propia disque diarrea, que en realidad no es una diarrea, son emisiones escasas que salen con gas, con molestia y que mejoran al salir estas. Poca cantidad con moco, sin que haya fiebre, no existe fiebre, no existe molestia alguna, solamente el dolor abdominal que va acompañado al espasmo por la diarrea o por el estreñimiento. En algunos pacientes, principalmente mujeres postpartum, o sea, después de 2, 3 embarazos, 4, puede tener un poco de molestia intestinal o molestia anal por las hemorroides. Y si existe sangrado, será inherente a la hemorroides, no a una patología intestinal propia, excepto que encontraran algo diferente como orgánico dentro del intestino, ¿entendido? Mientras tanto, no es nada serio, no es una enfermedad que mata. Ese es el punto. ¿Preguntas? Sí, doctor, buenas tardes. Una pregunta. Había leído sobre el trasplante de la microbiota fecal, en estos pacientes. ¿Lo podemos usar o todavía no existe la evidencia necesaria? Y también respecto al uso de probióticos, ¿esto puede disminuir la sintomatología que tienen los pacientes? Porque se ha visto que existe alteración en la microbiota. Está recomendada la utilización de probióticos en estos pacientes como parte del tratamiento, y el trasplante fecal, sí. Eso también, que el trasplante fecal ayuda mucho junto con el probiótico a mejorar los niveles de microbiota y evitar el sobrecrecimiento bacteriano. Hay muchas veces de que predomina una sobre otra, que es la causa desencadenante. Pero sí, el trasplante no se lo utiliza acá, porque dadas las circunstancias, aún comienza hace unos años, el trasplante era prácticamente directo del productor al consumidor. Pero ahora, bueno, se sabe por todos los estudios que se debe hacer todo un protocolo, como para cualquier trasplante, debe hacerse un protocolo para protección de infecciones, que es lo que más interesa, ¿no? O sea, ya no es agarrar la materia fecal y instilarla en el colon del otro paciente, no. Se debe hacer todo un procedimiento de desinfección, de estudios, tanto al dador como al receptor. ¿Comprenden? Pero sí existe el procedimiento, sí. Y sí es útil en el intestino irritable. Se va a usar en pacientes que realmente han agotado todo tipo de tratamiento. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Entonces, ¿no tiene mayor complicación el síndrome de intestino irritable si es que no está acompañado con otras patologías? Para nada. Es una enfermedad que va a pasar muy bien, sin ningún problema. Y paciencia y buen humor. Solamente. Está bien, doctor. Muchas gracias. No compromete la vida del paciente. Eso es lo que hay que... La parte más difícil es esa, les contaré. Hacerle entender al paciente, o la paciente, cualquiera fuere, de que no se va a morir, porque insiste en que sí se va a morir. Y bueno, paciencia y buen humor. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, doctor, buenas tardes. En el caso de que tuvieran episodios muy largos de estreñimiento, ¿sería bueno realizar terapia con laxantes? No se da laxantes, lo que se da solamente para el intestino irritable con estreñimiento, se da prokinéticos, se da lubricantes, tanto de intestino, de materia fecal, se da sustancias que absorban agua, o sea, como la fibra, que la fibra lo que hace es aumentar la concentración de agua a nivel de la materia fecal, atrayéndola hacia esta, y esto hace de que la materia salga con más facilidad. Lubricantes que se da por boca y también locales,
y evitar básicamente la aparición o la reaparición de las hemorroides en los pacientes, porque esto va más comúnmente en pacientes que son estreñidos o que tienen hemorroides. Está bien, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Dudas? Son pacientes que han estado bastante bien de un rato para otro, cuando repentinamente ellos mismos refieren. Tuvo, a ver, Esmeralda, llegó a su casa y su mamá no hizo el pollo frito que quería, y como Esmeralda es mimada, hace su crisis de pataleta y ahí empieza su diarrea. Y como es la niña mimada, pues su mamá empieza a llamar a todos los médicos del planeta porque la otra dice se está muriendo. Eso cuando uno está en su casita. Ahora, cuando uno trabaja y demás cosas, también se hace dar el mismo tipo de pataleta, mujer u hombre. Ese es más común para la diarrea. Ahora, para el estreñimiento va generalmente asociado y acompañado a un cambio en la dieta, un cambio en el estado de ánimo y además de la dieta. Que dice que como yo he estado con tanto estrés, solamente he estado tomando tecito y galletas y no como bien y no como frutas, no como verduras y me he estreñido. Y empieza la molestia. Y la paciente o el paciente acuden más por la parte del estreñimiento y en medio de eso tú descubres o ya te avisa de que tenía un colon irritable. Y ahí tú te orientas, pues es más fácil. Cuando el paciente ya está diagnosticado, ese es un gran problema, chicos, que los pacientes que ya tienen diagnóstico de intestino irritable muchas veces manipulan los síntomas para que el médico le dé otro tipo de tratamiento de conducta y básicamente más que el médico, la familia le dé atención. Ese es un problema. ¿Alguna otra pregunta? De nada. Antiespasmódico. Un antiespasmódico. La trimebutina también es muy buena, la doloverina es muy buena. Un antiespasmódico también sirve para bajar un poco la molestia. Van a ver, además que, recuerden una cosa clásica, en el intestino irritable, el dolor está ni bien abre los ojos, el paciente se despierta. Pero cuando duerme, jamás le molesta. Van a ver cuando ustedes hagan las preguntas o cuando vean en práctica, bueno, cuando vuelva yo a la consulta, muchos pacientes que llegan les empieza a preguntar, sí, doctor, en la noche me da diarrea, en la noche me da dolor, todo. Pasan 5 minutos, seguimos interrogando y le vuelves a preguntar sobre cómo es el dolor en la noche. No. Yo duermo muy bien, solo ni bien despierto. A veces los pacientes se contradicen y ahí tú te das cuenta hacia dónde se orienta todo. Esto es una diferente de un paciente que realmente está mal y que realmente tiene dolor, diarrea, malestar. ¿Comprendes? Porque cuando uno está con diarrea, alguna vez han estado con diarrea por haber comido en la calle o cualquier cosa, la diarrea no espera de que estés de estado de ánimo bueno o malo. Te aparece en cualquier momento del día o de la noche, ¿no ve? En cambio, en el intestino irritable, como que selecciona, si vale el término, el horario. Ese es un dato importante. ¿Y cuáles son los síntomas que usted dijo que los pacientes como inventan síntomas, cierto? Muchas veces ustedes se van a dar cuenta. ¿Cuáles son los que más frecuentemente inventan y qué se tiene que hacer en ese caso? ¿Uno sospecha de que el paciente está mintiendo? O sea, el paciente acude porque tiene o diarrea o tiene estreñimiento. Como te digo, inventa el hecho de que la diarrea, que el estreñimiento le aparece en la noche, de que se tiene que levantar. O sea, nadie estreñido se levanta a las 2 de la mañana para ir al baño. Pero ellos a veces dicen eso. La diarrea todavía es un poco más creíble porque dicen toda la noche sí, vuelves a insistir tú. ¿Y qué cantidad de diarrea? Muchas veces te dicen, pero ¿cuántas veces? Más de 10. ¿Y cada deposición con qué cantidad? Te vuelven a repetir muchas veces. No estoy hablando de qué frecuencia, estoy hablando de la cantidad de deposición en cada vez que usted va al baño. No, doctor, solamente es un poquito. Voy, me siento, boto gases, sale como un moco, sale un poco de diarrea o algo de líquido y mejor y me voy a acostar. Ese es un dato fiel. Y el paciente intenta siempre
agrandar, exacerbar sus síntomas para prestar atención. Una vez que va a darse cuenta de que tú les prestas atención y de que no vas a darle más pie suelto, va a empezar a buscar en otro lado. Eso sí, por eso al paciente hay que hablarle bien claro. ¿Por qué? Porque cuando ve que el médico X no le para bola a todas sus etapas de ansiedad que no llevan a nada, busca otro médico. Doc, Ese es un dato. ¿y estos pacientes se automedican solo así por su cuenta? Perdón, no te he escuchado. ¿Estos pacientes se automedican solos así por su La cuenta? mayoría de las veces. ¿Y qué usan? ¿Qué es lo que más frecuentemente se van a comprar, se compran? Se compran generalmente sedantes, antidiarreicos,